Sergei Grusinski comenta en su texto La conquista del imaginario que una de las situaciones más importantes fue, o sea, cómo controlar el predominio sobre la tierra, ¿no? Eh, Esta idea de propiedad privada no era, digamos, tan extraña, ¿no? La posesión de títulos de tierra no era tan extraña en el mundo prehispánico. Sin embargo, cuando se empieza, digamos, a asentar con más fuerza, ¿no? Este proceso de colonización, pues entonces, ¿no? Um, Voy a mencionar algunas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que que se escapan, ¿no? No desean ser evangelizadas, no quieren tener contacto con la población europea, entonces escapan, digamos, del territorio del centro y entonces, digamos, con eso abandonan sus posiciones. Son raros los casos, ¿no? Pero existen, están documentados. O bien, pues digamos, se pasan, se pierde, digamos, esta herencia, hilo de herencia, ¿no? Y entonces pierden cierto tipo de derechos, ¿no? Sobre lo que podrían llamarse un latifundio indígena, ¿no? Eh, si bien esta expresión tiene un despropósito histórico, nos ayuda a entender que había una élite indígena que poseía grandes extensiones de tierra, ¿no? Que incluso, esto lo dice Grosinski en este libro de La conquista del imaginario, una de las cosas que pasa con la caída de los templos y de las escuelas como el, bueno, ese era el Teocalli, ¿no? El Calmecac y el Tepochcali, es que esas personas que ocupaban cierto tipo de papel dentro de la élite indígena, que por derecho, digamos, casi divino, tenían acceso o tenían la posesión de grandes porciones de tierra, ¿no? O bien son asesinados, o bien escapan porque son perseguidos, ¿no? Muchos, muchos sacerdotes son perseguidos, son asesinados, ¿no? Y entonces esas tierras quedan sin dueño. Entonces, eh, dentro de la misma élite indígena, se empiezan a dar luchas por poseer esas propias tierras, ¿no? De de los indígenas, donde pues sea posible, ¿no? Este, mm, eh, Digamos, continuar con la producción de la riqueza, ¿no? Entonces, eh, esta posibilidad se da mientras, mientras nosotros podamos acceder adecuadamente, ¿no? A esos procesos de aculturación. ¿Por qué? Pues porque lo que necesitamos, ¿no? Son procesos de integración a una nueva cultura, procesos de integración a cierto tipo de um, estructuras políticas, económicas, sociales, y en esa medida, pues vamos a tener, digamos, todas las prestaciones o todos los privilegios, porque recordemos que estamos hablando de las élites indígenas, ¿no? Entonces, estos procesos de aculturación van a ser muy importantes, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero es importante que lo mencione porque, digamos, no va a ser no va a ser el único caso, no va a ser la única situación donde esto va a ser el caso, ¿no? Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Bien, tenemos el primer caso o el primer ejemplo, que es la conquista de Inglaterra. Es el siglo sexto, por ahí poquito adelante del año 530, 40, 80, ¿no? De nuestra era, ¿no? Comienzan los procesos de acercamiento a las élites otra vez. Eh, es necesario mencionar que este tipo de prácticas
no son nuevas, no son raras. Esto viene de la estrategia clásica de la Pax Romana. No fue la única estrategia del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía muchas estrategias, sobre todo militares, evidentemente, en donde el sometimiento militar, ¿no? En ciertos casos era la única alternativa. Sin embargo, pues eso implicaba un gasto importante de recursos, como hoy en día con Estados Unidos, en el caso de Venezuela, o Ucrania, o Irán, ¿no? El hecho de desplazar soldados, de desplazar toda una maquinaria militar, ¿no? Todo un ejército, pues implica una cantidad importante de gastos, ¿no? Entonces, lo preferible era establecer cierto tipo de acercamientos, cierto tipo de contacto, diplomático, lo voy a poner entre comillas, diplomático militar. O sea, para nosotros eso suena como un opuesto, pero para los romanos era una práctica común. ¿Por qué? Porque, digamos, el hecho de que un militar o una milicia fuera la que llevara el mensaje, en realidad estaba llevando un doble mensaje. O sea, por un lado podría decirse que era la oferta de paz, ¿no? Pero en realidad quien pues era un militar. Entonces es como si alguien nos viniera a ofrecer un pacto de paz, pero con un arma en la mano, ¿no? Entonces, era algo muy distinto, ¿no? Totalmente distinto, ¿no? De lo que se trataba entonces era de establecer cierto tipo de acercamientos, ¿no? Para poder definir una influencia dentro de cierto territorio, ¿no? Sin necesidad de llegar a un predominio militar, donde realmente pues solamente había, digamos, como un pequeño grupo de soldados que se dedicaban, digamos, como a mostrar o simbolizar un predominio, ¿no? Del Imperio Romano, ¿no? Dentro de un territorio, pero realmente, digamos, los líderes políticos, ¿no? Seguían siendo, digamos, los líderes tradicionales de esos lugares, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso lo podemos ver en la tradición cristiana, ¿no? Pilatos es el regente de Roma, pero pues no tiene prácticamente jurisdicción, no puede aplicar y no tiene ninguna injerencia en el derecho judío, y entonces quien juzga, digamos, en la tradición cristiana, no es Pilatos, sino el propio o los propios líderes del pueblo hebreo, ¿no? Bueno, esta estrategia de acercarse a las élites para poder establecer, ¿no? Cierto tipo de contacto, ¿no? Desde un enfoque o partiendo de un enfoque cristiano, implica que ese acercamiento supone ya también, ahora ya no como imperio romano, sino como imperio constantinopolitano, ¿no? Donde se está ejerciendo o se busca ejercer una influencia de tipo sí política, un poquito menos militar, ¿no? Pero sí muy política, ¿no? Y con un peso fuerte dirigido hacia la evangelización, ¿no? Desde el principio, recuerden, la esencia de la religión cristiana es el evangelio, de ahí viene la palabra evangelización y en términos, digamos, teológicos, religiosos, el evangelio es implica la dispersión o la comunicación de la salvación para todas las personas mediante, digamos, el cristianismo, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva paulina. Entonces, el acercamiento, ¿no? Ya a una élite como la élite de Inglaterra, que en este caso es el Telberto de Kent, ¿no? Implica que se da un proceso donde se empieza a acercar a estas poblaciones
digamos, para nosotros, incluso en este momento, en esta posición geográfica, Inglaterra no nos parece tan cercana, ¿no? Nos parece lejana. Bueno, ahora imaginemos en el siglo VI, ¿no? De Roma, llegar de Roma, ¿no? O de Constantinopla, ¿no? A Inglaterra eran prácticamente meses para poder llegar allá, ¿no? Bueno, aún así eso no fue suficiente, ¿no? Una vez que el Imperio Romano había llegado a Inglaterra, pues digamos se consideraba como parte, digamos, natural del territorio de influencia al cual se podía llegar, ¿no? Con bastante dedicación y con bastante esfuerzo, pero digamos era posible, ¿no? Aquí tenemos esta imagen, la abadía de Canterbury, ¿no? Que va a ser la primera abadía, digamos, donde va a haber un obispo, ¿no? Natural, ¿no? Una cosa interesante, por ejemplo, que hay en este proceso, obviamente no estamos dentro de la Alta Edad Media, o sea, no, aquí en este momento no tenemos, digamos, todo un desarrollo cultural medieval todavía tan desarrollado. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, no podemos encontrar cierto tipo de expresiones y además no está tan vinculado, digamos, a la visión española, ¿no? Estamos hablando de que son los primeros contactos desde Roma y Constantinopla con otros reinos, con otros reyes, ¿no? Entonces, no tenemos como todas las expresiones, todo ese bagaje referenciado, referido, que sí vamos a tener, ¿no? Ya en los otros casos, en los casos de las Islas Canarias, el Congo y México, porque ese es una de las diferencias importantes, ¿no? A pesar de que aquí sí hay una estrategia como esta de la Pax Romana, que es, digamos, digámoslo así, como light, que es como suave, como esto que actualmente en política se ha llegado a dominar los estados, los golpes de estado suaves, ¿no? Podría ser una especie como de intervención militar suave, digámoslo así, ¿no? Una colonización suave, ¿no? Porque realmente no se da como, o no se ejerce, ¿no? Como a partir de batallas militares, no son procesos de confrontación, sino de ejercicio de una influencia, particularmente a partir de la evangelización de la realeza, ¿no? Y, por ejemplo, gestos de evangelización como el bautizo, recuerden que una de las cosas centrales dentro del cristianismo, pues son los sacramentos, ¿no? Entonces, para poderse definir como cristiano y constituirse como cristiano, entonces necesitamos asentarnos de esa manera, ¿no? Y luego, ¿no? Estaríamos asumiendo que es un proceso gradual, ya que no solamente en Inglaterra, sino prácticamente en toda Europa, el paganismo es algo muy común. O sea, desde muchas lecturas, ¿no? Primarias, básicas de la Edad Media, ¿no? De la historia del cristianismo, se asume que prácticamente toda Europa era cristiana, ¿no? O sea, había diseminado mucho el cristianismo, pero eso no implicaba o no implicó nunca que toda la población de esos territorios de la cristiandad, porque ni siquiera podríamos llamar que se podía definir como Europa, ¿no? De la cristiandad, y sobre todo en eso va a ser en el siglo IX con Carlomagno, es decir, va a ser un poco más tardíamente. No podríamos decir que era 100% cristiana. Entonces, desde siempre, ¿no? Va a haber desde el, digamos, del cristianismo primitivo, va a haber esta aspiración a generar precisamente esta transición, esa transmisión del mensaje a todos los rincones del mundo, pero pues digamos, obviamente es el mundo mediterráneo y un poco más allá, sobre todo hacia el norte, ¿no? Recordemos que allí es donde empiezan a dividirse, ¿no? Sobre todo en el año 1075, el año 1000, se va a dar esto que es el llamado cisma de Oriente y Occidente, donde se separan
las iglesias, la iglesia católica, vigente el día de hoy, y la iglesia ortodoxa, lo que se llama, se le reconoce ahora como la iglesia ortodoxa griega, que más bien va a ejercer una influencia sobre los países o territorios de Oriente Medio y los Balcanes hasta llegar a Rusia, ¿no? Que es donde, digamos, se mantiene, digamos, esa versión del cristianismo, por no decir que aparte hay otros tipos de cristianismo dentro de esos territorios que son iglesias prácticamente tan antiguas o más antiguas que la propia iglesia católica, ¿no? Pero bueno, entonces son procesos, digamos, sociales, políticos, que son graduales, en donde podemos encontrar fenómenos interesantes muy similares a lo que va a pasar aquí en México, ¿no? Se colocan las imágenes religiosas cerca de los ídolos paganos, ¿no? Incluso se va a llegar a tener cierto tipo de prácticas como que si se bendicen las imágenes, se les rocíe con agua bendita las imágenes cristianas, también se tienen que bendecir las imágenes paganas, ¿no? Y conforme va pasando el tiempo y aparte pues se hacen en días festivos especiales, ¿no? Va a pasar o se va a dar un proceso de sustitución, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, con el paso de muchos años, digamos, se va a dar una sustitución, ¿no? Entonces, aquí es donde se genera este proceso de aculturación. Pasamos de una cultura, ¿no? A otra, de una sustitución de una visión del mundo, de una sustitución de cierto tipo de ideas, de supuestos, ¿no? De fe, ¿no? A otros, ¿no? Entonces, sí es un ejercicio, digámoslo así, un poquito más diplomático, más pacífico, pero no necesariamente, digamos, que significaría que no impactaría de una manera similar a lo que pasó aquí en México, ¿no? ¿Me ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? En las Islas Canarias, ¿no? Tenemos ya una situación distinta, ya estamos prácticamente 7 siglos después, ¿no? Aquí puse una fecha en específico, 1352, ¿no? Donde ya no solamente el reino de Castilla, sino otros reinos, particularmente el reino de Portugal, ¿no? Quiere poseer, ¿no? Estas Islas Canarias. Me interesó mucho poner una imagen de las Islas Canarias porque eh, para nosotros eh, es hasta cierto punto común haber escuchado, haber oído algo de las Islas Canarias porque Cristóbal Colón, en su camino hacia la conquista de América, ¿no? Hizo una parada ahí, ¿no? En el puerto de Palos. Pero, digamos, nosotros pensamos que está ahí a un lado de España, ¿no? O sea, prácticamente tenemos como una idea, o sea, ha generado así, ¿no? Por los libros de texto, que está a un ladito de España y no, más bien está ya bien al sur, bien al sur, muy pegado al continente africano. Entonces, obviamente, el paisaje, la temperatura, ¿no? O sea, todo, digamos, estaría más ligado a un mundo totalmente distinto al europeo, ¿no? Si ya de por sí España y Portugal se ven hasta el día de hoy como ya, digamos, hasta cierto punto, unas regiones, ¿no? Los dos, Portugal y España, regiones prácticamente caribeñas, así, ¿no? Lo mismo con las de Córcega, ¿no? Y otras islas cercanas, pero bien pegaditas a España. Las Islas Canarias ya es prácticamente otro mundo, ¿no? Y sin embargo, digamos, desde bien temprano, digámoslo así, está empezando el renacimiento y ya hay pretensiones de conquista y posesión de nuevos territorios, tanto de diferentes reinos, ¿no? De lo que hoy es España, como de lo que hoy es Portugal, ¿no? Particularmente tenemos un dato específico que John Donne nos proporciona dentro del texto
que habla de que por lo menos hay un registro de que en 1352, de que en el sur de España, en el puerto de Mallorca, ya se puede encontrar evidencia suficiente para hablar de que hay una extracción de la población de las Islas Canarias para generar comercio de esclavos dentro de España, ¿no? Es decir, estaríamos hablando prácticamente de 2 siglos antes de la llegada, la conquista de México, ¿no? 2 siglos antes ya se están conquistando nuevos territorios y ya se está comerciando con esclavos, ¿no? Con la población de las Islas Canarias, ¿no? Porque igual un dato interesante es que estas islas tenían una cantidad importante de personas. Son varias islas, particularmente La Gomera, ¿no? Tiene un territorio muy amplio, ¿no? Eh, y aquí, digamos, se extraían, ¿no? Muchas personas. Por eso, desde muy temprano, digámoslo así, de la época del Renacimiento, ¿no? Bien interesante también esta idea, ¿no? Cómo estamos, digamos, dentro del periodo del Renacimiento español, ¿no? Y europeo, y, digamos, se da una explosión y se incrementa este fenómeno del esclavismo, ¿no? Uno de los elementos interesantes que más me llamó la atención es que los registros históricos, historiográficos, comentan que debido a que hablaban una lengua que les parecía extraña a los europeos, particularmente a los españoles o uh, portugueses, mallorquinos, ¿no? Castellanos, les llamaban indios. Eran personas, el registro de estas personas que vivían en las Islas Canarias es que eran personas que tenían una tez, una estatura muy similar a los portugueses o a los castellanos, rubios, de ojos azules, de ojos claros, ¿no? Pero como no hablaban una lengua conocida, ¿no? Como el lusitano, el castellano, etcétera, entonces no tenían, no podían alcanzar ese nivel, digamos, ¿no? de reconocimiento. Las personas que vivían aquí hablaban un cierto tipo bueno, una lengua parecida a algunas lenguas africanas del norte de África, de lo que hoy es Marruecos, ¿no? Estarían, digamos, dentro de, pues, el habla o las distintas lenguas que están dentro del territorio africano, ¿no? Aquí también se da un proceso de mestizaje, un proceso distinto, pero eso es, digamos, porque pasando el tiempo, ¿no? Se empieza a percibir de una manera distinta a los habitantes de esta región, porque en la medida en que empiezan, ¿no? Se empieza a dar esta situación de que se empiezan a castellanizar, ¿no? Los primeros esclavos, ¿no? Que son llevados al puerto de Mallorca y en el puerto de Mallorca aprenden mallorquino, aprenden catalán, aprenden castellano y esos esclavos después van a ser llevados como intérpretes dentro de los procesos de conquista y evangelización. Este es algo igual muy interesante que nos recuerda a algo que se da también aquí en México, ¿no? No solamente con la Malinche, sino recuerden que hay 2 soldados que pretenden ser rescatados, ¿no? Cuando Cortés desembarca en la península de Yucatán, encuentra 2 soldados, pero uno ya muy integrado a la sociedad maya, que no acepta regresar o integrarse al ejército de Cortés, y la otra persona que sí se integra, ¿no? Digamos, se asume como rescatado, ¿no? Entonces, ejerce la función junto con la Malinche, la función de traductor o traductora, ¿no? Entonces, aquí dentro de este proceso de colonización, evangelización y dominio, se empieza a dar este proceso de mestizaje o de fusión, ¿no? Incluso dentro de las propias prácticas religiosas, como pasó con Inglaterra, ¿no? Se da una especie de fusión. Igual
¿no? Se van sustituyendo con el tiempo los dioses de esas religiones que eran más bien de tipo africano, ¿no? Y entonces se va a ejercer, ¿no? Digamos, algo parecido a lo que se dio en Inglaterra, ¿no? Es un proceso gradual, pero aquí también, de manera similar a lo que pasa en el Congo, ¿no? El tema es que se da como hay una necesidad de que sean aliados, ¿no? De la corona y de las personas que también van a llegar a poblar, digámoslo así, los criollos que van a llegar a poblar también las Islas Canarias, pues entonces se tiene que hacer por convencimiento. Y ese mismo argumento se va a reproducir dentro de las comunidades y los procesos de evangelización aquí en México, ¿no? Entonces se comienza, digamos, de una manera muy similar. Y obviamente también la evangelización inicia, ¿no? Por la educación de las élites, el bautismo, el matrimonio, ¿no? Todos los sacramentos, ¿no? Integrándose a través de las élites, ¿no? Las élites, recuerden que también en el caso de México, como mencionaba hace unos minutos, también van a ejercer un peso muy importante, muy fuerte para poder hacer realidad este proyecto de aculturación y de transformación de esa sociedad. ¿Vale? ¿Me ayudarían con la siguiente página, por favor? Muchas gracias. Algo similar, pero es un poquito diferente porque aquí no hay un proceso, digamos, de conquista, digamos, ya de tipo militar. En las Islas Canarias sí hay una conquista militar, es decir, se tienen que eliminar, se tienen que asesinar a los líderes de las comunidades de las Islas Canarias, ¿no? Y una vez hecho eso, pues digamos, con los pocos elementos de la élite que quedan, pues bueno, se hace, ¿no? Este proceso de influencia, ¿no? Y de modificación. En el Congo se da algo parecido a lo que pasa en Inglaterra, ¿no? Cuando se llega a este territorio, pues se dan cuenta de que tienen una fuerza militar muy importante, ¿no? Aunque, digamos, no tienen la tecnología similar o no tienen los elementos militares eh, de, que pudieran hacer una diferencia real, ¿no? Digamos, en ese sentido, con el uso de la fuerza, sí hay una situación importante, tienen una población enorme. Entonces, de inmediato se descarta la posibilidad de la conquista militar y se ejerce otra vez, como en el caso de Inglaterra, la estrategia de la Pax Romana, es decir, una estrategia por influencia, ¿no? También los reyes del Congo, sus hijos, van a ser bautizados, algunos se van a casar en España, van a vivir, bueno, en Castilla, Aragón, en algunas ciudades españolas, ¿no? Y aquí va a empezar de manera muy importante el intercambio comercial. Recuerden que varios de los recursos que se vuelven centrales, ¿no? Para el comercio, para esta etapa del capitalismo, que es el mercantilismo, son todas las especies que son bloqueadas, ¿no? Porque el Mediterráneo está bloqueado, ¿no? Es por la influencia árabe, ¿no? Entonces no llegan productos o llegan a muy alto precio. Bueno, pues en estos territorios ya se va a poder adquirir, por ejemplo, caña de azúcar y muchas otras especies se van a poder adquirir y lo mismo va a pasar con los esclavos. Entonces, estos mismos reyes, estos mismos líderes, a la hora de hacer la guerra con otros pueblos africanos, van a vender a esas personas que pierden, a esos súbditos de esos reyes que son vencidos, ¿no? Van a ser esclavizados y los van a vender a las coronas europeas, ¿no? Pero principalmente la corona de Castilla, ¿no? Bueno, recordemos que es una unión, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, pero digamos principalmente Castilla, ¿no? Entonces, es un acuerdo comercial, igualmente es un proceso gradual y es un proceso igual, digamos, de aculturación, nada más que aquí empieza a haber, se empieza a dar este fenómeno similar
al que se da en las Islas Canarias, que es lo que yo he encontrado dentro de la antropología, que se identifica o se reconoce como proceso de inculturación, ¿no? Que nos lleva eventualmente o tiene como propósito generar un proceso de aculturación. Es decir, yo me adentro de esa cultura que quiero cambiar, la reconozco, la domino, me la apropio y lo hago con el propósito de hacer cambios o de pasar de esa cultura a otra, de hacer un proceso de cambio o de sustitución, ¿vale? Entonces, pues aquí participan prácticamente todas las órdenes religiosas, no solamente los franciscanos o jesuitas, que digamos eran las órdenes que andaban, digamos, por muchos lugares, ¿no? ¿Me ayudan, por favor, con la siguiente diapositiva? Por favor. Gracias. Y por fin, ya casi terminando, llegamos al caso de México, ¿no? Donde aquí ya tenemos una situación distinta, ¿no? ¿Por qué una situación distinta? Porque la llegada a México se da después de que ya se ha pasado por una conquista de las Antillas, ya incluso se ha pasado por la conquista o la llegada a Centroamérica. Recuerden que las primeras expediciones antes de llegar a Yucatán es para explorar lo que ahora se reconoce como El Salvador y para llegar a lo que es Colombia y Venezuela, ¿no? Que fueron las rutas de acceso a el mundo andino, ¿no? Recordemos que Cortés, digamos, había llegado a América prácticamente casi al mismo tiempo que su primo Francisco Pizarro, y su primo va a hacer la conquista del territorio andino, la conquista del Perú, ¿no? Pero digamos, se había adelantado un poquito antes ya y ya se habían hecho algunos procesos, ya se habían hecho algunos intentos de evangelización y de aculturación dentro de las Antillas. Es más, recordemos que los primeros esclavos que llegan a las Antillas, llegan a la Española, lo que ahora es Haití, ¿no? Que fue la primera base, ¿no? La primera base, digamos, de parada, de llegada, ¿no? A América, y luego de ahí, por ejemplo, podían ir a la isla de Cuba, ¿no? La capitanía de Cuba, más bien. Entonces, digamos, cuando llegan a México ya han pasado por muchos procesos, tienen muchas experiencias y particularmente pues se dan cuenta de que respecto de estas poblaciones tienen una superioridad tecnológica y pues ya ahora las prácticas de conquista se han multiplicado, ¿no? Se han diversificado, ¿no? Y pues ya estaríamos tratando con, digamos, una versión distinta, una estructura distinta de la colonia, eh, perdón, de la corona, ¿no? Y por lo tanto, los procesos de conquista y de colonización van a ser distintos. En 1524 llegan 12 franciscanos, donde hay dos figuras, ¿no? este, eh, donde, digamos, los primeros, ¿no? Que van a resaltar, ¿no? Son, Motolinía, Testera, ¿no? Y van a ejercer una influencia muy importante dentro de lo que va a ser el Colegio de Tlatelolco, particularmente en este texto de José María Kobayashi, Historia de la Educación durante la Conquista, nos muestra, digamos, cómo los franciscanos se embarcan dentro de un proyecto muy importante que es, digamos, lograr verdaderamente una verdadera evangelización, pero con pocos indígenas, ¿no? Se vuelve un grupo muy selectivo de indígenas, pero que dura pocos años, ¿no? Es decir, de 1524 prácticamente termina, digamos, de tener, digamos, esa proyección, todas estas intenciones, ¿no? Por ahí del año 1535, 1540 ya prácticamente se está diluyendo este proceso por diferentes razones que no puedo exponer por completo aquí, pero
si se da una situación de exclusión de las comunidades indígenas, si se da, digamos, un proceso de desinterés también por parte de las comunidades indígenas, pero principalmente, digamos, hay una segregación, digamos. Entonces, aquí, digamos, llegan ya con mucha experiencia dentro de procesos de colonización, procesos de evangelización, procesos de aculturación, ¿no? Que dan una cierta forma, una cierta capacidad de transformar las sociedades o los grupos sociales que habían aquí en el territorio mesoamericano, en el Valle de Anáhuac, ¿no? Principalmente, y se encuentra cierto tipo de fenómenos específicos. Los franciscanos llegan a Texcoco inicialmente, que era la capital cultural del imperio Nahua, ¿no? Del triunvirato de Anáhuac, ¿no? Que era Tlatelolco, Tenochtitlan y Tlacopan, ¿no? Entonces, llegan ahí, sus primeros intentos son enseñar castellano y latín, por algunas referencias de Fray Bartolomé de las Casas en diferentes obras, nos dice que eso prácticamente fue completamente nulo, ¿no? O sea, prácticamente cero, cero capacidad de poder obtener algo, ¿no? Algún beneficio. Y aquí es donde entra un proceso de aculturación mediante la inculturación. Los evangelizadores franciscanos tienen que aprender náhuatl y tienen que aprender de algún modo esta tarea que hacía una parte o un representante de la élite indígena, que es el tlacuilo. Aquí en el mundo náhuatl prehispánico no existía algo así como una escritura similar a la que nosotros tenemos, ¿no? Era algo así como una especie de... El tlacuilo era alguien como que descifraba, no leía, sino como que descifraba los códices que él mismo creaba. Entonces, si el color era de tal intensidad, si algo se colocaba dentro de cierto lugar, dentro del códice, cómo se ordenaba, cómo se trazaba, pues implicaba un significado. Entonces, el tlacuilo reconstruía todo ese significado. Pues también tuvieron que echar mano de digamos, que después se va a asumir como un oficio, pero más bien era un papel dentro de la élite indígena, ¿no? Para poder hacer alcanzar este proceso de aculturación. Tanto es así que en 1555, súper temprano, 1555, aquí tenemos la portada del primer diccionario de náhuatl. Antes que el francés, antes que el alemán, antes que el inglés, lo primero que se crea, esta es una versión, pero hay muchas versiones, varias versiones de diccionarios de náhuatl. Entonces, lo que tienen que hacer para evangelizar los miembros de distintas órdenes, principalmente el náhuatl, pero no solamente el náhuatl. Veremos, por ejemplo, en el caso de Vasco de Quiroga, a la hora de llegar a Tzintzuntzan y otros territorios del mundo purépecha, tiene que aprender purépecha, ¿no? Entonces, para poder integrarlos y para poder hacer llegar ese mensaje, se tiene primero que adentrar dentro de su lenguaje y dentro de su cultura, ¿no? Y aquí hay un dicho que se da, ¿no? Lo menciona Kobayashi, ¿no? Que tiene que ver con el estilo de vida de los franciscanos, que por su estilo de vida vinculado a la sencillez, incluso al tipo de ingesta muy austero, eran bien vistos por los indígenas. Su estilo de vida muy distinto al de los soldados y otro tipo de misioneros, ¿no? Comían hierbas amargas, tenían un solo vestido, su vida era muy austera, ¿no? Entonces, eso les permitió acercarse a los indígenas, particularmente a los niños. Se trabajó muchísimo con los niños. Recordemos que los procesos de evangelización
en otros lugares se habían hecho con adultos, ¿no? Aquí se trabaja principalmente con niños. Se bautiza a las élites indígenas mesoamericanas como un gesto político para mantener sus privilegios, pero para poder dar realmente este paso de aculturación se tenía que hacer con los niños, porque eran a quienes se les podía, digamos, hacer este cambio de mentalidad, ¿no? ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Este es un ejemplo de lo que hicieron. Este es el famosísimo códice testeriano, que es fácil de encontrar en internet, ¿no? Este códice testeriano, todas estas imágenes son imágenes que representaban los sonidos tanto del Padre Nuestro como del Ave María, porque la evangelización era una evangelización mínima: santiguarse, persinarse y aprenderse el Padre Nuestro, el Ave María, y prácticamente eso era todo, ¿no? El credo constantinopolitano prácticamente quedaba totalmente destruido por su carga teológica. No se permitió la formación de indígenas dentro del clero hasta bastante tiempo después. Los pocos que se integraron dentro de este proyecto franciscano del Colegio de Tlatelolco, y después de ahí prácticamente hay algunos nombres. Les recomiendo particularmente el texto de José María Kobayashi, ¿no? este, eh, donde van a poder estudiar, van a poder llegar a aprender latín, ¿no? Pero son muy pocos indígenas lo que logran hacer, porque en estos casos lo único que se hacía era esto es casi prácticamente una representación onomatopéyica, ¿no? ¿A qué nos referimos con una representación onomatopéyica? Lo que se representan son los sonidos de las palabras. Una onomatopeya es un sonido que emula, ¿no? Digamos, si yo no sé decir que es un borrego, una vaca, entonces hago el sonido, ¿no? Es una onomatopeya que me hace referencia a ese ser o ese, en este caso, animal, ¿no? Entonces, aquí importante, lo interesante es que la verbalización o la vocalización de estos símbolos implicará, ¿no?, que pudieran verbalizar, oralizar el Padre Nuestro y el Ave María, ¿no? Aunque no necesariamente eso implicara, ¿no? Digamos, el conocimiento del contenido teológico religioso, ¿no? Documento del Códice Testeriano es uno de los documentos más importantes, más ejemplificadores de los recursos educativos y didácticos para poder enseñar a las personas a recitar, ¿no? Desde imagínense, no desde la vocalización del náhuatl, porque todavía aquí, recuerden, como le mencioné hace un momento, el primer diccionario aparece en 1555. En este periodo de evangelización estamos hablando de 1524 a 1540, es decir, prácticamente 15 años antes, ¿no? 20 años antes, 30 años antes, se están haciendo uso de este tipo de recursos, cuando todavía no hay, digamos, muchos otros recursos disponibles. ¿Me ayudan con la siguiente página, por favor? Perdón, siguiente diapositiva. Y entonces, pues eso nos da pauta a hablar, ¿no? Una de las conclusiones muy importantes que se me hizo, pues realmente importante resaltar, es que dentro del proceso de evangelización y conquista, ¿no? En el caso de México, ya tenemos procesos muy depurados. Ya tenemos procesos que están vinculados a cierto tipo de perfil de evangelizador, ¿no? En este caso, el perfil del evangelizador del franciscano, ¿no? Que puede acercarse y puede ejercer este papel de, como se trabaja en la antropología, ¿no? De informante, un informante que se ha
introducido dentro de la comunidad, dentro del grupo, y nos da la información más importante, se integra a la comunidad, captura los significados más importantes y desde dentro de la comunidad empieza a ejercer esa transformación, ese cambio de mentalidad, ese cambio de cultura, ¿no? Entonces, sí es bien importante, ¿no? Que hablemos de que lo que pasa en México y, bueno, en el resto de América Latina, son procesos ya muy depurados, muy, muy depurados. No solamente el caso en México, no mencioné el caso del Perú, pero en el caso del Perú, digamos, tiene mucho que ver igual con las élites, ¿no? E incluso, ¿no? Por ejemplo, con el papel de las mujeres, el papel de los matrimonios, ¿no? Etcétera, cómo se dan cierto tipo de traiciones, porque como ya se habían casado algunas mujeres de la nobleza indígena, ¿no? Con los conquistadores europeos, pues bueno, ven que tienen un gran poder militar, pues deciden, ¿no? Más bien continuar con eso. Pero es una historia un poquito más compleja, ¿no? La conquista del Perú. Entonces, ¿qué tenemos? Un predominio político, cultural, militar y religioso que solamente fue posible porque cuando se da este desarrollo de estos diferentes procesos de colonización, ¿no? Y de conquista, se hace con una multiplicidad de estrategias. Recordemos que Cortés llega primeramente con esta idea muy de la Pax Romana, ¿no? Muy al estilo tradicional de las coronas europeas, se ofrece ser súbdito del rey, ser súbdito del papa, aceptar la religión para poder conservar su imperio, ¿no? Como lo decíamos hace rato con la Pax Romana, ¿no? O sea, nos llevan la paz en una mano y ahí con la otra mano ya tienen el arma, ¿no? Entonces, esa fue una estrategia. Después vino la militar, después vino el proceso de evangelización y educación de las élites indígenas, particularmente de los niños y de las niñas. Se empiezan diferentes proyectos. Yo les recomiendo mucho este texto de José María Kobayashi, Educación durante la Conquista de México, ¿no? Para que veamos cómo se empieza, digamos, a diversificar y donde es posible encontrar allí en los testimonios que encuentra Kobayashi, pero que también comenta Sergei Grusinski, donde resulta que los sensores más importantes, donde los informantes más importantes son jóvenes indígenas que ya viven la religiosidad cristiana, católica, ¿no? Muy importante, ¿no? Como un medio para la salvación. Ya se han apropiado de esa religión y entonces son capaces de denunciar a antiguos líderes, ¿no? O personas que dan o tienen cierto tipo de ritos. Se menciona también dentro del libro de Grusinski que se pueden detectar algunas melodías, ¿no? De cantos prehispánicos. Se llega a incluir a los cantos, a la reproducción de cantos cristianos, ¿no? Entonces encuentran, ¿no? Esa posibilidad digamos, de información a través de los niños y niñas que son integrados ya o ya son aculturizados. Lugares donde se mantienen los ritos religiosos prehispánicos, algunos sacerdotes, algunos tlacuilos que seguían ejerciendo ese tipo de papel religioso, etcétera, ¿no? Entonces, sí es ya en el caso de México, es una colonización, es una aculturación mucho más sofisticada, muy distinta, ¿no? Porque requiere o requirió muchísimas herramientas, a diferencia de lo que pasó con los casos de Inglaterra, las Islas Canarias y el Congo. Pues bueno, con eso cerraría todo. Y bueno, en este caso, pues les agradezco por su tiempo y su atención. Y pues
Si tenemos tiempo para las preguntas, adelante. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Muy buena presentación, excelente tema. Eh, dejo abierto el espacio para si hubiera algún comentario o alguna pregunta se pudiera hacer directamente por parte de los asistentes. Entonces vamos a pasar a una serie de preguntas, comentarios. Eh, Quien quiera hacerlo, por favor, levantando la mano. El doctor Emanuel quiere participar. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buena tarde. Bueno, primero que nada agradecerte, doctor Rodolfo, por tu participación en el seminario. Entiendo a veces las dificultades que hay técnicas. A mí también me pasó hace un tiempo en una presentación en la UNAM. Fíjate que yo cuando vi tu trabajo me tocó ser, de hecho, dictaminador de tu capítulo y me pareció bastante importante, más allá de lo interesante que resulta conocer esta parte vital de los ejemplos que nos diste. Me pareció muy importante rescatar para, en lo general, conocer que hubo un antecedente antes de lo que ocurrió en México. Yo como doctor en arqueología lo desconocía totalmente. Entonces, a mí me ilustraste bastante en entender muchas cosas, sobre todo por el expertise que ya traían para saber cómo hacer las cosas. O sea, ya habían resuelto esta situación ocasiones antes, entonces ya tenían todo el bagaje político, religioso, cultural para involucrarse y resolver sin problema alguno lo que estaba pasando en la entonces Nueva España y lo lograron, o sea, lo lograron, o sea, el grado de inmersión cultural que hay es impresionante, las obras que hay de franciscanos, de dominicos, de los vocabularios, todo esta parte de, es impresionante la producción intelectual que ocurrió en los siglos XVI y XVII con estas aproximaciones y que ayudaron perfectamente a volver a la población católica. Digo, actualmente en el mundo somos el segundo país católico con 170 millones, solamente nos gana Brasil con 2 millones, y el tercero es Filipinas, que también perteneció a la corona española. Entonces, es una cosa impresionante la información que nos manejas y creo que para un segundo trabajo en algún momento hacer alusión a los casos de Perú que mencionabas ahorita así poquito y el de Filipinas estaría perfecto, porque sí me parece que está muy bien trabajado tu tema, estás muy ilustrado en estas cuestiones y agradecerte nuevamente por participar. Creo que conecta perfectamente lo que yo presenté en la sesión anterior con lo que estás presentando ahorita, en especial por el uso de los códices testerianos, que son esa parte de recuperar la escritura que había en Mesoamérica. En fin, ese es mi comentario en lo general. Te agradezco mucho, nuevamente. Muchas gracias. Sí, yo sigo investigando, ¿no? O sea, sigo haciendo porque ese es como el trabajo que nos deja este tipo de actividades, ¿no? Encontrar la forma de conectar, encontrar la forma de enriquecer todavía más, ¿no? Porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no? O sea, que nuestra comprensión de estos procesos de colonialización y de educación en México, pues que nos den una visión mucho más completa, ¿no? Mucho más general, ¿no? Porque regularmente, digamos, en muchos libros de historia, ¿no? Ahorita ya, digamos, cambió un poquito con los libros de texto, ¿no? Pero aún así hay ciertas cosas que no se mencionan, por ejemplo, que solamente voy a mencionar rápidamente, por ejemplo, la mayor parte de la conquista, ¿no? Del norte, o de lo que ustedes, donde ustedes viven, ¿no? Que era el reino de la Nueva Vizcaya,
lo hace Nuño de Guzmán, ¿no? Y Nuño de Guzmán es enemigo de Cortés. Lo denuncia ante la corona, mata a sus aliados, nada más y nada menos que mata a toda la élite indígena de Tzintzuntzan, del mundo purépecha, ¿no? En búsqueda de oro, ¿no? Y pues se vuelve un verdadero caos, y no se diga con las tribus nómadas, ¿no? Que fue lo que encontraron después de Michoacán. Encontraron toda Aridoamérica, que era prácticamente imposible, ¿no? Era imposible realmente decir que se conquistaba el territorio. Muchas de las cosas que no, mucha gente, digamos, no tiene esta idea, es que, pues, es un territorio muy amplio, amplísimo, ¿no? Entonces, pues, se asumía que estaba conquistado, pero más bien era territorio prácticamente virgen, prístino, donde pues prácticamente ni siquiera existía una influencia de la corona. Estaba, digamos, era formal. Incluso la llegada a Nayarit, Sonora, el Mar de Cortés, ¿no? Que también fue hecho por expediciones pagadas por Cortés, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver ya con otros procesos, pero digamos, digamos, fueron procesos distintos, digamos, de ese lado. Y del otro lado, un poquito más pegado hacia lo que es Nuevo León, una hija de Cortés, ¿no? Se casa con el primer gobernador de Nuevo León. De hecho, y se llama León porque del reino de León de España, por eso se llama Nuevo León, y mucha gente no encuentra relación, ¿no? Y bueno, cositas de esas, ¿no? De esa huella histórica, ¿no? Bueno, una hija de Cortés se casa con el primer gobernador, ¿no? De Nuevo León. Y luego, algo bien interesante, tanto en la conquista de ese territorio de la Nueva Vizcaya como de Nuevo León, otros territorios del norte, incluso hasta lo que sería Nuevo México o Santa Fe, la creación de ese Real Camino de Santa Fe, que es Nuevo México, se da con ayuda del pueblo tlaxcalteca. Por eso varios nombres de muchas ciudades están en náhuatl, ¿no? Por eso muchas regiones de Jalisco, Zacatecas todavía, o sea, están los nombres en náhuatl, porque los conquistadores eran tlaxcaltecas y los tlaxcaltecas hablaban náhuatl, ¿no? Entonces, eso es muy raro, ¿no? Incluso también en el caso de Filipinas, ¿no? Mucha gente piensa como que pues ahí también comen ramen y eso, ¿no? No, en Filipinas se come longaniza, por ejemplo, y se le llama así, longaniza, ¿no? Chicharrón, ¿no? O sea, platillos que son muy comunes para nosotros. El anao de la China, que deja de llegar con productos, especias de todos esos territorios, deja de llegar a Acapulco en 1824, cuando prácticamente pues, se da la independencia de México, ¿no? Pero todo ese tiempo va y viene el ganado de la China, y uno puede ir fácilmente desde Acapulco a Manila, a Japón, o sea, es algo que nosotros desde nuestra mentalidad histórica, digital, tiktokera, no lo vemos como tan normal. Pues sí, era hasta cierto punto muy normal, incluso la migración de gente de Filipinas hacia Nueva España llegó a ser común. Hay registros, ¿no? Estoy en investigación de precisamente un filipino que llega a Meca Meca, llega al centro de Ciudad de México, y llega a hacer cierto tipo de estudios, y bueno, es algo bien interesante, ¿no? Todavía en Filipinas hay municipios, se les llama municipios, y hay un municipio que se llama México. Y yo vivo cerca de un municipio que se llama, aquí en el Estado de México, que se llama Zumpango. Y en Filipinas hay un municipio que así se llama, Zumpango, ¿no? Entonces, nosotros, o sea, si no hacemos este tipo de investigaciones, este tipo de estudios, perdemos la noción de qué tan grande fue este proyecto evangelizador, este proyecto histórico. Y por eso, digamos, no llegamos a tener noción de qué tan importante fue o sigue siendo
esta huella de colonialismo y colonialidad, no solo en México, sino en toda América Latina y otros territorios. Entonces, sí, como usted dice, doctor, muchas de las cosas que vamos investigando en este tipo de ejercicios nos van dejando todavía más lecciones de lo que no conocíamos y vamos descubriendo, y eso es muy enriquecedor. Y nuevamente agradezco, ¿no?, esta oportunidad de trabajar este tipo de investigaciones, ¿no?, gracias a este tipo de proyectos que ustedes echaron a andar. Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Bueno, no, parece ser que no hay ninguna otra pregunta, ningún otro comentario en las redes sociales. Entonces, sí me gustaría por este medio mostrarle la constancia de participación eh, en el seminario, misma que pues le haremos llegar posteriormente vía correo electrónico por su participación en el mismo. Creo que hasta ahorita dentro del seminario La educación en México, perspectivas diacrónica y sincrónica, hemos tenido dos muy buenas participaciones y muy relacionadas entre sí con la educación prehispánica, y yo creo que vamos por buen camino. La siguiente ponencia será el siguiente mes y creo que también va encaminada en este sentido. Entonces, pues le haremos llegar su constancia de participación al seminario, doctor, y pues agradecerle nuevamente su participación. No, al contrario, nuevamente muchas gracias a ustedes, a los organizadores, a los revisores de los textos, a los dictaminadores de los artículos, a la universidad, al Centro del Norte y a toda nuestra audiencia que está el día de hoy conectada. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, pues en este orden de ideas damos por concluido la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes, en especial a mis alumnos de educación, como les dije en la mañana que los iba a mencionar. Muchas gracias pues, por estar presentes, y a todos los demás que están en este foro. Entonces, hasta aquí dejamos la transmisión. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Igualmente.